Buenas tardes, Larieli. Buenas tardes, un saludito a todos los que están en sintonía con nosotros. Para mí siempre es un honor y un privilegio estar aquí. Y más que estar aquí, compartir la palabra de Dios, porque Claro. ese es el objetivo de todos nosotros, compartir su palabra y que podamos ser edificados en ella y crecer en ese conocimiento, como decía Rudy, que leamos la Biblia y que no nos llevemos de cuento de camino, sino que leamos la Biblia. ¿Qué? Leer la Biblia no, estudiar la Biblia. Y escudriñarla. Exacto. Excelente. Porque de leer tú lees cualquier cosa. Pero tú te acuerdas de todo lo que tú lees. Sí, leen que el templo tenía 30 codos, 30 codos de alto, y 30 codos y se quedan buscándose los brazos. Pues no estudian, no saben. Dije, ¿cómo tenía 30 codos? Hey, dice Brandon, Larieli de la mía. Ey, Brandon, de lo mío. Brandon. ¿Sabes que eso está grabado en Brandon cámara? Fuentes. Sí. Vamos arriba con lo que Sí. tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema, ya no lo he estado meditando durante la semana, No, gloria a Dios. Te salió de ahí. Te salió No. de ahí. Pero fue algo que Daniela dijo el lunes, o sea, Daniela ha estado desarrollando el tema de cómo evangelizar en el trabajo Ajá. y hubo uno de los puntos que se quedó orbitando en mi mente. Y yo dije, cónchale, nosotros necesitamos hablar y necesitamos educar en este sentido. Uno de los puntos que Daniela hablaba el lunes, y quise traerlo a colación porque lo que ella decía era súper edificante, súper, que lo necesitamos. O sea, de verdad lo necesitamos. Pero había algo que yo dije, caramba, ahí necesitamos un 911. O sea, cuando uno necesita algo de manera urgente, Sí, huyendo, ese era uno. Y ella mencionaba que muchas veces las personas, nuestros amigos, nuestro alrededor, no viene a la iglesia, no nos acompaña, no es perceptiva al evangelio, porque nosotros no hablamos bien de nuestra iglesia. Mm. Ay, Dios mío. Pero hay gente que Yo salen respiré acabando su profundo iglesia. así. Aleluya. Claro, No, gente, no, iglesia entera. claro. Y esto es una enfermedad grave, o sea, Claro. esto es un cáncer del cuerpo de Cristo. Porque ¿cómo puede ser que yo esté hablando mal de mi familia, de mis hermanos, por X o por Y? Algunas veces nos sale de manera tan natural. Ajá. Ay, esa iglesia mía, Dios tiene que hacer algo con ella. Óigame, mi hermano, lleve eso a oración. Claro que Dios tiene que hacer Contigo es algo. que Dios tiene que hacer algo. Efectivamente, tú eres primero. Tú eres primero. Exactamente. Entonces yo quiero como... Saludo para- ¿Para quién? Pa- ey, Para ey. Nathan, que está en sintonía con nosotros, le está Ok, saludando. excelente. Ok. Por si acaso, tú sabes que Brian tira fueguito de eso de WhatsApp a veces. Ese saludo estilo apocalipsis. Entonces, vamos a aclarar algunos conceptos del tema de iglesia Ujú. y cómo eso de verdad, que decía Daniel, es algo que nosotros debemos de controlar, algo que nosotros debemos de eliminar de nuestro vocabulario, de nuestra vida, de nuestros gestos, porque algunas veces no es que lo hablamos, pero nos preguntan, ay, ¿cómo está tu iglesia? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, mi niño? La obra de Dios, tú sabes. Con eso no se necesitan palabras, tú ves, con los gestos que muchas veces te hacen. Entonces vamos a aclarar algunos conceptos. Lo ideal es que aclaremos algunos términos. Que la iglesia es la comunidad de todos los creyentes en todos los tiempos. Buen provecho. Yo... ¿Y qué? Hombre, Dios. Ay, Dios mío. ya. Pero él acabó también ahorita de hacer. Pero a él no le, ¿verdad? Yo... Ay, Dios. Lo que hay es que tenemos que aclarar esos términos. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Mm. Y el templo, por su parte, es el lugar físico donde la iglesia se reúne. Muchas veces nosotros tenemos problemas con estos términos. ¿Por qué Repíteme eso pensamos? otra vez. La iglesia Ajá. es la comunidad de todos los verdaderos creyentes a través de toda la historia de la Biblia. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de familia y del pueblo de Israel, se refería a la iglesia, porque es la comunidad de creyentes en cualquier tiempo. Y el templo es el espacio físico donde los creyentes se reúnen. Tú sabes que yo tengo un problemita con eso. Que cuando me dicen las iglesias,
Yo como que me choca en la cabeza porque la iglesia es una, la iglesia no se pluraliza. No hay iglesia. Exactamente. La iglesia es Ni- una, ni- la iglesia es una sola, que somos Sí. todos nosotros, independientemente de cualquier concilio, de Sí. cualquier cosa. Claro. Somos una sola iglesia, un Exacto. solo cuerpo de Cristo, no Tam- somos varios Exacto. cuerpos. También hay un libro ahí que a veces dicen, la iglesia, una noticia, por ejemplo, la iglesia expresó su postura. No, la iglesia no es la institución, simplemente la institución católica. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Exacto. Exactamente. Y para allá es que vamos con el tema de que no es posible, o sea, de verdad, no es posible que nosotros estemos apuñalando nuestro propio cuerpo. Porque si somos la iglesia, y como dice Rudy, somos el cuerpo de Cristo, si yo hablo mal de mi iglesia, que son mis hermanos, o sea, porque no estamos hablando de la iglesia, porque el espacio físico ni habla, ni ve, ni entiende. Nada de eso. Para que estemos claros, por eso es aclaramos un ese templo. término, porque tenemos como confusión en ese sentido y pensamos que la iglesia es el espacio físico, ¿verdad? El templo como tal, y no es eso. Voy La pa- voy iglesia, para la iglesia. exacto, No, usted va para el templo. exacto, La para iglesia la es usted. congregación de los santos. O sea, la iglesia es usted y la iglesia soy yo. O sea, usted se topa y usted está topando la iglesia. Y como bien decía Rudy, la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, estamos configurados y como dice la palabra de Dios en Juan 15, a lo largo de Juan capítulo 15, Ajá. de que Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. O sea, estamos unidos directamente a Cristo. Exacto. Entonces, no puede ser que yo me esté dañando a mí mismo. Cuando yo hablo de mi iglesia, cuando yo hablo de mi hermano, cuando yo hablo de mi congregación, yo estoy hablando mal de mí mismo. O sea, no crea que usted se escapa de eso. Porque que yo te señale a ti, Brian, y te diga, ay, que Brian, es que él no entiende. O sea, él vive una doble vida que Dios lo tiene que liberar. Yo estoy hablando de mí y me estoy haciendo daño a mí mismo. Ore Entonces por mí, no hermano. podemos. Ore por mí, hermano. No podemos separar una cosa de la otra. No crea que usted es la última Coca-Cola del desierto, más santa y más pura. Usted es parte de ese cuerpo lleno de imperfecciones, lleno de falta, que el Señor está purificando y está perfeccionando, porque tenemos que estar claro en eso. Yo le De dije que la buscaran iglesia su no es mente a leer. perfecta. Yo No. le dije. Dime, ma. La, El carpintero ya. Imagínense. Esa parte del elenco. Sí. la No iglesia. de la iglesia. Exacto. Sí, pero estamos claros. Eso es producción del programa. Entonces, la iglesia no es perfecta. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 5, verso 32, que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y a ellos es el que el Señor viene a buscar. O sea, los que tienen necesidad, que dicen, óyeme, yo necesito a alguien que me sane. Y eso es la iglesia. No podemos pretender que nuestra iglesia sea perfecta. Que yo quisiera cambiar muchísimas cosas. En mi congregación en particular, muchísimas cosas. Pila de cosas. Pero nosotros tenemos que aprender a tener un carácter que glorifique a Cristo y que todo lo que nosotros hagamos, nuestras palabras y todo lo que desarrollemos pueda exaltar y dar honra al nombre de Cristo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de nuestra iglesia, ¿estamos glorificando a Dios? De ninguna forma. De ninguna manera. Alguna vez yo tengo que ponerlo así de claro para que podamos entender. Hermano, hermana, amiga que nos sintoniza, amigo. O sea, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando mal de Cristo. Porque si somos el cuerpo de Cristo, ¿de quién estamos hablando De mal? nosotros mismos y de Cristo. Entonces no podemos, de nuestra boca, dice la palabra de Dios, no puede salir una fuente amarga y una fuente dulce. Claro que no. Que con mi mano yo glorifico a Dios y con mi lengua destruyo a mi hermano y destruyo todo lo demás. O sea, no. Tenemos que ser coherentes en toda nuestra manera de vivir. Y yo quiero que leamos de manera rápida Efesios capítulo 1. Yo voy a leer desde el verso 19 al 22, que aquí habla de lo que es la iglesia, y voy a leerlo. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa,
la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos la casa de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra. Somos piedras vivas, dice la palabra de Dios. Somos templo. Y cuando nosotros entonces pensamos aquí, como dice Efesios, en una estructura, ¿verdad? Cuando pensamos en un templo, que usted lo construye, usted puede sacar un solo bloque. No. Ya después que eso está ahí. Después que eso se consolida, no hay manera. ¿Verdad que no? Entonces Claro la zapata viene siendo Cristo y yo no puedo sacar un blog o lo que sea. O sea, porque estoy unido, yo soy parte de esa casa, yo soy parte de ese templo y cuando yo lo apedreo me estoy destruyendo a mí mismo. Mira, yo no lo había visto de esa forma. Claro. Sí, es así. Y nosotros tenemos que tener tanto cuidado, o sea, de verdad, tanto cuidado. Y yo lo digo, señores, yo no soy santa y perfecta. Las veces que yo he hablado burrundanga de mi iglesia no son una ni dos. No son una ni dos. Claro. Es verdad, porque nosotros tampoco podemos pretender que somos lo más santos del mundo y nunca hemos pecado. Claro que no. Que ustedes, pecadores inmundos. No, nosotros muchos se nos ha ido la lengua. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y vamos al Señor en oración, que Él nos habla y ministra nuestro corazón, o sea, algo tiene que suceder. Claro. Y Él mismo nos confronta en este sentido y dice, ajá, entonces tú estás hablando mal de mí. Tú estás hablando mal de tu propio cuerpo. Sí, Tú te estás autodestruyendo, porque básicamente eso es lo que estamos haciendo. Sí. No porque seamos diferentes personas podemos tener diferentes percepciones de la cosa, o sea, del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios, del templo que nosotros somos. Porque estamos unidos. Quiera usted o no quiera, usted es parte de ese cuerpo. Ese hermano que usted quiere mucho, ese hermano que usted no quiere, el que usted no soporta, también es parte del cuerpo. Exacto. Entonces, Dios utiliza a esos hermanos con esos caracteres insoportables, porque vamos a hablar claro, Sí. que todo le hiede y nada le huele. Todo, Claro. Todo es un problema. Ellos tienen un problema para cada Sí, solución. Sí, exactamente. Excelente. Un problema siempre. Excelente. Cuando estábamos en la remodelación de la iglesia, llega un hermano un día. Ay, ¿y esto? Esto parece un cuartel ahora pintado de gris. Es así, todo le parece de cabeza. Esos hermanos, Dios los ha puesto ahí. Fue Dios. Claro ¿Estás segura que que sí, sí, Señor. Dios los ha puesto ahí para moldear nuestro carácter. Ay, sí. Porque si todo fuera perfecto, o sea, cómo nosotros ejercitáramos la paz, la mansedumbre, la templanza, Mira, cuando esa el mujer dijo, amor. dominio propio. Cuando esa mujer dijo Exactamente. eso, yo respiré profundo. Sí, hay que respirar muchas veces, para Ay, Dios nosotros. mío. Saludos, pues. Sí, no, en nuestros amigos del live que nos digan si en sus iglesias, al igual que la de nosotros también, hay personas, muchacho. Siempre. problemas, personas problemas, vamos a decirle así, Si ustedes ¿verdad? se O problemas ponen versus- pobres, yo tengo un chin aquí todavía. Porque en todas nuestras iglesias está el que se duerme, el que llama al pastor, ¿verdad? Durmiéndose, el que llega tarde, Ay, el sí. que todo le parece mal, el que ¿Sabes? usted nunca va bien ¿Tú sabes que el vestido, pastor un es día aquí imprudente. Venía un hermano, llega y el pastor está dando un anuncio antes de terminar. Y va el hermano subiendo por la escalera y dice, "Hermano, va a dejar al hermano fulano que nos pide oración ahí mismo. Ok, dice, what? Sí. Ah, sí. Un aplauso ahí mismo. El otro día, Ah, bueno, tío, no Ernesto. cabe no decir eso. Exacto, No te ya comprometas. Ustedes se pueden callar. están surgiendo los testimonios porque es la realidad de nuestro cuerpo. O sea, es un cuerpo imperfecto y que Dios utiliza cada imperfección para moldearnos a nosotros porque no pudiéramos ejercer el fruto del Espíritu Santo. No. Si todo fuera perfecto, como que las cosas no tuvieran sentido. Por eso somos diversos. Así Y es. hay belleza en la diversidad del pueblo de Dios. Y Dios utiliza, porque usted también puede ser que sea insoportable para otro hermano. No lo claro, porque tenemos que hablar claro. Nosotros Y lo pensamos es que, muchas veces. claro, porque nosotros pensamos como que todo el mundo es un estorbo, pero no pensamos que muchas veces nosotros Ay, somos cuando ese esa sonido se piedrita en el zapato de otro. Pero de eso se trata. Y el poder del Espíritu Santo no tan solo se manifiesta haciendo grandes señales prodigiosas, milagros de sanidad, porque muchas veces encasillamos a Dios en eso.
el poder del Espíritu Santo se muestra en un carácter transformado cuando Amén. nosotros sabemos amar a nuestros hermanos a pesar de nuestras imperfecciones y saber que la iglesia de Cristo no es perfecta, estamos en ese proceso de perfección. Exactamente. Usted está siendo perfeccionado, porque si no, como Enoc, usted había sido ya arrebatado al tercer Ya se cielo. lo hubieran llevado. Se lo hubieran ¿Verdad? llevado, sí. Pero estamos en ese proceso, como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, a la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces nosotros, amados amigos y hermanos, necesitamos renovar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones en la presencia de Dios y a través de su palabra. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestras palabras deben ser con gracia, sazonadas con sal. Y no hay ese hermano ahí. Y viene el rezadito por ahí atrás, que no vamos a evitar las palabras porque no edifican. Dice Nathan por el live que lo mismo pasa con el matrimonio. Si uno de los dos hiere a la otra persona, se está hiriendo a sí mismo. Exacto, exactamente. Ah, sí. No, yo no se encuentra a veces con personas en la iglesia. No, porque mira, fulano ese no da testimonio. Fulano, yo no sé cómo que fulano está ahí en la iglesia. Y uno a veces lo escucha y uno está pensando, copy paste, pero para ti. No. Y el mensaje cuando lo dan, ay, pero fulanito que faltó, ese mensaje era para él. No, hermano, el mensaje era para usted. Era para ti que está buscando Procure ver gente. en qué área Dios le está hablando a usted. Y muchas veces hasta decimos, porque lo he escuchado con esto, wow, pero esta iglesia fuera perfecta si el hermano fulano no estuviera aquí. Hermano, amigo, esta es la realidad de nuestro Dios ambiente. mío. Usted está diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Nosotros tenemos que moderar nuestras palabras Así y es. pensar antes de abrir la boca, porque si no son palabras útiles para edificar a los que lo escuchan, no hablemos. Es mejor que no Ay, hablemos, porque hay más sabiduría en callar, dice la palabra, porque en la mucha palabra no falta el pecado. Entonces, muchas veces es mejor hacer un poquito de silencio y decir, Señor, trabájame a mí. Ustedes saben cómo yo he comenzado a cambiar mi oración, porque muchas veces yo oraba, Señor, cambia la iglesia. Señor, cambia a los pastores. Señor, cambia a los miembros y que se comprometan contigo. O sea, Señor, cambia, porque la iglesia necesita cambiar. El Señor me dijo, ¿y tú no necesitas cambiar? Entonces yo comencé a orar de manera diferente. Oye, ella está tan así que hasta ella misma se está dando rayazo. Claro, porque es que si yo no Oye, ella vino aplico, fuerte. si yo no Es que aplico la uno es el palabra a mi primero que vida, tiene que llevar. yo no puedo hablar. Entonces el Señor comenzó a trabajar eso conmigo y ya yo cambié mi oración. Señor, cámbiame a mí. Ayúdame a verte a ti en medio del hermano fulano, a través del hermano fulano. Ayúdame a verlo como tú lo ves. Ay, Ayúdame a amén. mostrar tu carácter. Moldéame a mí, enséñame qué tú me quieres enseñar con esta situación de la iglesia, cómo debo de accionar. O sea, nosotros debemos, como dije, yo quiero que esto se quede en nuestro corazón y en nuestra mente. O sea, no podemos herir al cuerpo de Cristo porque nos estamos hiriendo nosotros mismos. Debemos utilizar palabras de bendición, que edifiquen, que construyan y que animen a otros a querer participar de ese cuerpo imperfecto, porque no es que vamos a esconder sus imperfecciones. Tenemos que estar claros y decírselo. Es un cuerpo imperfecto, pero que busca y va detrás de un Dios perfecto, que nos perfecciona a nosotros y nos hace diferente y transforma nuestra vida. Entonces debemos de que nuestras palabras y mostrar ese poder del Espíritu de Dios, no tan solo en dar brinquito y remolinear, No. Ujú. y fuego y Que hablamos chala 20 lenguas. Ajá. ¿De qué le vale hablar en lengua si usted no entiende y no aplica la palabra de Dios a su vida? Porque es que tenemos que hablar claro. Ay. Yo creo que ya lo tenemos que... Oye, pero No, Entonces, están subiendo. este vacío de mentiroso. Es la palabra de Dios y el poder del Evangelio es para transformar mi interior y mi carácter de manera que yo refleje a Cristo en todo lo que hago, con mis palabras, con mis acciones, en mi iglesia y fuera de ella. Claro. Entonces tenemos que meditar en bendecir a nuestra iglesia, hablar bien de nuestra iglesia y edificar nuestra iglesia. Así es.